Y cuando alguien de aquí tuvo hermanitos o compañeros y de repente tu hermanito te pegaba, y entonces decía, si tú me pegaste, entonces yo te pego. Pero el otro no se quedaba quieto y entonces decía, si tú me pegaste 3, yo tengo que darte 3. O sea, no se vale que tú termines, o sea, ya me pegaste, tú tienes una más que yo, porque estamos acostumbrados a que, bueno, tenemos que estar iguales. Y el que me le pegó, pues ese me le tiene que deber. Y aunque sea mi hermano, si me pegó una vez, yo también te tengo que pegar. Y si no le alcanzaba a pegar el hermano, el otro se quedaba con las ganas, ¿no? Y allá cuando se descuidaba el otro, entonces le pegaba y decía, ya ves, me la debías, ¿verdad? Eso es muy común y la naturaleza humana lo practica, al grado de que tal vez algunos nos sentimos identificados con nuestros hermanos en la juventud o puede ser que en la actualidad, pero a nadie le gusta quedarse con las ganas, ¿verdad? Todos igualitos. Si yo me pegaste, yo también te tengo que pegar. Pero, ¿quién quiere ser cristiano? ¿Amén? ¿Quién quiere ser cristiano? Bueno, vamos a ver qué habla la Biblia al respecto. Porque cristiano no es aquel que dices, soy cristiano. Cristiano es el que vive la vida de Cristo. Eso es ser cristiano. Así que vamos a ver un poco referente. Quiero hablar de dos personajes muy importantes en la historia bíblica. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 1 al 6. Deuteronomio 34, versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera: y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás más allá. Vemos a un personaje importante. El pueblo de Israel a este personaje lo tenían en una alta estima, pero en su momento vamos a ver, cuando estaban los tiempos de Jesús, eres más que Moisés. ¿Acaso eres Moisés? Pero en los tiempos de Moisés, Moisés no era el personaje tan afamado como le tenemos hoy en día. Quiero que veamos un poco la historia de Moisés y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 20. Hechos 7:20, dice ahí: en aquel tiempo nació Moisés y fue hermoso a los ojos de Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Quienes no conozcamos, este es un niño hebreo que nació y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero cuando el niño estaba creciendo, dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Esto lo está hablando Esteban, previo a su muerte. Está hablando de este personaje, previo a su muerte, Esteban. Y dice: y fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era tratado injustamente, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, y pensando que sus hermanos comprenderían que Dios les daba dando la libertad por mano suya, mas ellos no lo comprendieron. Así, al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y trató de ponerlos en paz diciendo: varones, vosotros sois hermanos, a fin os maltratáis el uno al otro. Entonces el que le maltrataba a su prójimo le dijo un empujón diciendo: ¿quién eres tú? ¿Eras acaso nuestro gobernador? ¿Quién te puso sobre nosotros? Dice, al oír estas palabras, Moisés huyó porque le dijeron: ¿acaso piensas matarme como mataste a aquel egipcio? Y la historia de Moisés es conocida. Moisés fue nacido, criado, y él creía que iba a ser liberado el pueblo de Israel por mano propia, por mano suya. Y él así lo intentó hacer, matando a aquel egipcio. ¿Moisés quería libertad del pueblo de Israel, sí o no? ¿Lo quería libertad? ¿Quería servir a Dios, sí o no? Ahora les pregunto,
¿Quién de ustedes quiere servir a Dios? Amén. ¿Queremos servir a Dios? Pues Moisés también quería servir a Dios, pero ¿saben qué pasaba? Que Moisés quería servir a Dios, pero no estaba preparado. Tenía el deseo y la intención de servir a Dios. Como los que estamos aquí presentes, tenemos el deseo y la necesidad de servir a nuestro Dios, pero no estaba preparado porque él creía que por mano de Moisés iba a ser liberado el pueblo. Y lo primero que hizo fue y mató al egipcio. Lo primero que hizo Moisés fue ir y matar al egipcio. Él intentaba servir a Dios, ¿sí o no? Sí. Él estaba intentando servir a Dios mientras estaba matando a aquel egipcio. Y cuando se vio que los hebreos no lo vieron de la misma manera y le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Gobernarnos? ¿Me vas a matar como mataste a aquel egipcio? Entonces entendió que no era el momento y entonces huyó por miedo de perder la vida. La misma Biblia continúa, dice así más adelante, y pasados 40 años, tenía 40 cuando huyó de Egipto, pero pasaron otros 40 años. ¿Qué estaba haciendo cuando estaban estos 40 años? La Biblia nos lo dice, estaba cuidando ovejas. Y estaba ahí aquella persona ilustre, educada. Dice que él fue educado y era brillante. Él era un estratega, criado para ser un rey. Era un estratega. ¿Qué hacía un estratega cuidando ovejas? ¿Qué estaba haciendo esta persona elocuente, estudiado, conocedor de las materias, matemáticas, filosofía e historia? ¿Qué hacía cuidando ovejas? Pues lo mandó ahí Dios. Porque escuchó el corazón. Y al igual que los presentes, Dios escucha el corazón. Y el corazón de los presentes dijo, quiero servir a Dios. Y entonces Dios escuchó a Moisés y dijo, ¿quieres servirme? Ahí no me sirves. ¿Quieres servirme? Te voy a sacar de ahí, Moisés. Te voy a educar. Te voy a enseñar, Moisés. ¿Estás dispuesto? Y Moisés dijo, quiero servir. Y pues lo sacaron de Egipto. Y durante 40 años, dice la Biblia, estuvo cuidando a las ovejas. Tuvo que levantar a las perniquebradas, tuvo que cuidar en la noche, tuvo que desvelarse por los demás. Y en este caso no era una persona, era una oveja. ¿Y quién de nosotros estaría dispuesto a desvelarse por el vecino? ¿Quién de nosotros se ha desvelado por el que nos golpeó la noche pasada? O el que nos hirió y lastimó nuestro orgullo. ¿Por qué me desvelo? ¿Por qué? Porque yo le tengo que servir. Bueno, así estaba Moisés, no era ni siquiera humano, y tenía que desvelarse porque la ovejita se la podía comer un lobo, porque a la ovejita la podían lastimar, se podía quebrar su piernita. Y ahí estaba Moisés, aquel guerrero, aquella persona impaciente que apenas vio la oportunidad mató a un egipcio. Y cuando llegó con aquellas pastoras de aquel, su suegro, llegó y lo primero que hizo fue agarrarse a pleito con los que encontró. Porque esa era la naturaleza de Moisés. Pero no se les olvide, Moisés quería servir a Dios. Y dice, y pasados estos 40 años, le apareció en el desierto del monte de Sinai en llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés mirando se asombró de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Hermano, probablemente si no ha venido a la voz del Señor y no nos hemos encontrado en esas zarzas porque todavía no estamos preparados. Si no nos hemos encontrado con la voz del Señor en la zarza, es probablemente que estamos en la primera parte de Moisés, con el deseo. Pero si ahorita vamos a servir a las ovejas, llegamos y le ponemos una, como Moisés al inicio. Llegamos, no, a mí el que me la debe, me la paga. ¿Por qué? Porque así inició Moisés. Pero ojo, hermanos, el deseo era sincero como el de los presentes. Servir a Dios. Y creía que por su mano iba a ser liberado el pueblo de Israel. Por eso vuelvo a repetir, 40 años Moisés tuvo que desaprender y tuvo que aprender que hay que desvelarse por las ovejas. Tuvo que aprender que hay que desvelarse por el que no viene a la iglesia. Tuvo que aprender que hay que ir a buscarlo. Tuvo que aprender que hay que respetarlo. Tuvo que aprenderlo Moisés. Tuvo que entender que tiene que haber un trabajo. Tiene que haber fuerza detrás de ello. 40 años, hermanos, para encontrarse con la voz del Señor en medio de la zarza.
40 años. Parece mucho, sí parece mucho, pero era lo necesario para que esta persona pudiera servir a Jehová. ¿Quién quiere encontrarse ahora ya no solo con el deseo, sino con la voz de Dios llamándonos y decir, ven a liberar a mi pueblo? ¿Queremos? Pues Dios está dispuesto. Dios siempre estuvo dispuesto que Moisés fuera libertador. Dios siempre estuvo detrás de Moisés, pero no estaba preparado Moisés. Tenía que entenderlo. Hermanos, si le hemos dicho que queremos servir a Dios, no nos espantemos si Dios nos saca de nuestra zona de confort. No nos espantemos si Dios nos llama a servir y si en el proceso nos va como el personaje que vamos a contemplar. No nos espantemos, porque si no, entonces tal vez seguimos sin estar preparados. Quiero que veamos la historia. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10 y 11. ¿Y aceptó o no aceptó Moisés ir a liberar a este pueblo? Sí lo aceptó. El que pide trabajo cuando se lo ofrezca no tiene que rechazarlo, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos pida y nos ponga un trabajo, nosotros con nuestra respuesta debería decir, heme aquí, envíame a mí. Éxodo capítulo 14, versículo 10 y 11, dice de la siguiente manera. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. No vamos a ver toda la historia, pero el pueblo de Dios había visto los milagros de Dios en ellos, ¿sí o no? Lo habían visto. Y cuando lo sacó a la primer prueba, cuando venía el Faraón detrás de ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de esta manera, dice en el versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? La primer prueba, apenas acababan de salir, ¿y qué hicieron? A la primer tribulación este pueblo. ¡Ah, Moisés! Y se amotinaron contra Moisés. Y tenían planeado agarrarlo y entregarlo al faraón y decirles, es que él nos sacó. No había sepulcros mejores allá. No había mejores lugares en este lugar de Egipto donde éramos esclavos. A la primer prueba. Y ahí venía el caudillo libertador sacando a este pueblo, que lo quería entregar apenas salieron. ¿Y pasaron o no pasaron el Mar Rojo? Y lo pasaron en canoas. Porque había canoas. Hicieron barcas con las carretas que llevaban y ahí pasaron sus cosas. ¿Sí? ¡No! Caminando y en seco, eso dice el libro de Hechos. Dice que pasaron en seco. En seco, hermanos. No era el poder humano el que los estaba pasando. Pero este pueblo, fíjense lo que está viendo. Ven cómo pasan. Y adelante empiezan a cantar. Y ahora sí ya están bien contentos todos. Y burlándose de los que estaban ahogados en aquel lugar. Pero va avanzando la historia. Y ellos dijeron algo adelante. Todo lo que Jehová dijo, ¿se acuerdan? Haremos. ¿Qué les había dicho Dios? Les había dicho sus estatutos y sus leyes, sus mandamientos. El carácter de Dios se los había expresado. Y el pueblo de labios dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y entonces el caudillo que subió al monte y durante 40 días que iba a estar ahí, el pueblo que dijo, este ya se murió. ¿Quién de los presentes aguanta más de 3 días sin comer? ¿Quién ha durado más de, quién ha ayunado más de 2 días? Ya empieza, a ver, ¿quién ayuna? Levante la mano, ¿quién ha ayunado un día? ¿2 días? ¿3 días? Aquí tenemos uno de 5. ¿Alguien pasa los 5? ¿Se dan cuenta? Para una semana por enfermedad la hermana, pero ayunó una semana. Tenemos aquí un récord. Pero vamos a ver. Dice el libro de Éxodo igual. Vamos a ir al versículo 32. Pues el pueblo de Israel dijo, este ya se murió.
este ya se murió. ¿Por qué? Porque ¿quién va a durar 40 días allá encerrado en una montaña? Y entonces creyeron y confiaron en Dios, el pueblo, y se pusieron en oración todos, cadena de oración los hermanos, buscándose los unos a los otros, orando y ayunando porque ya estaba el caudillo y podía estar muerto. Sí, hicieron eso. No. Dice que hicieron una fiesta. Y cuando bajó dijeron alaridos de guerra y le dijo Moisés, esos no son alaridos de guerra. Eso es una fiesta. Eso es una pachanga. Poquito les duraba la fe a este pueblo. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 10. Versículo 32, 10. Con razón, estaba en Deuteronomio. Éxodo 32, 10. Dice de la siguiente manera: ahora pues, dijo Jehová y se lo dijo a Moisés, deja que me encienda contra ellos mi ira y los consuma, y yo de ti haré una gran nación. Miren, de los presentes, cuando nos han llegado a ofender, probablemente si fuéramos nosotros y estuviéramos en el papel de Moisés, miren, ya nos han hecho esto, nos han intentado traicionar, nos han amotinado, se han peleado contra nosotros, nos han dicho que somos incompetentes, que qué hacemos, no sirves para nada, le decían a Moisés. Y ahora Dios dice, y pese a que habían prometido y jurado lealtad a Dios, ahora estaban ellos en contra de Dios. ¿Qué harían ustedes si fuéramos los caudillos de este pueblo? ¿Qué haríamos si ya nos hemos desvelado? Y Dios dice, ahora fíjense quién está diciendo, hermano, está diciendo Dios. No está diciendo el hermano Suriel, no está diciendo Dios, déjame que los destruya. Podría uno decir, no, si es Dios, sí tiene razón. Es la voluntad de Dios, se lo merece. Y fíjense que sí se lo merecían, se lo merecían ser destruidos. Pero este caudillo, ¿saben? Llevaba 40 años conviviendo con Dios. Llevaba 40 años desaprendiendo lo aprendido. Llevaba tiempo diciéndole, Dios mío, utilízame. Le había dicho a Dios, pase toda tu gloria frente a mí. ¿Y saben qué le dijo Dios? Va a pasar toda mi bondad delante de ti. Esta persona había convivido con Dios. Esta persona sabía cómo era Dios. Esta persona reconocía a quién estaba siguiendo. ¿Y qué creen que dijo? Sí, tienes razón, destrúyelos. Se lo merecen. No vienen al culto. Sí, dijo eso. Dijo eso. Bueno, tal vez si fuera el hermano Suriel lo diría. Porque tal vez no ha pasado los 40 años en el desierto. O porque tal vez no estamos uno preparado. Pero esta persona, ¿saben qué dijo? Señor, le dijo, en el versículo lo podemos encontrar, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encendrá tu furor contra ellos? Fíjense qué hace, ¿los deja a su suerte o intercede? Intercede. Y a veces por nosotros, hermanos, no queremos orar. Ahora por el que nos traicionó, al que nos trató mal, orar por él, nunca, diría uno. Pero esta persona había convivido con Dios. Y esta persona lo primero que hizo fue lo que Cristo haría, orar. Y orar por ellos. Y dijo, Dios mío, no destruyas este pueblo. Y veía que la ira de Dios era fuerte. Y no por menos, porque habían traicionado a la verdad. Dice más adelante, en el versículo 32, dice de la siguiente manera, que no perdones ahora su pecado, perdónalos. O si no, hace una pausa, dice, perdónalos por favor. O si no, quítame del libro de la vida. ¿Quién está dispuesto a dar la vida por los demás si Cristo no ha convivido con nosotros? Creo que nadie. Porque es literal como dicen las frases de hoy en día, el que me la debe me la paga. Y si para el alimento existe una frase que dice, primero mis dientes y después
mis parientes. ¿Y eso qué es comida? Ahora hablemos de la vida. Ahora hablemos de cuando ya está tu vida en juego. No, que se cubra Él. Él porque no se ha preparado. Él porque Él no viene a la iglesia, que le caiga el fuego, se lo merece. Pero no, esta persona estaba dispuesta a dar su vida por alguien que no la merecía. No la merecía el pueblo. Y estaba dispuesto a decir, quítame del libro de la vida con tal de que los perdones. Estoy dispuesto a perderme. Estoy dispuesto a ser borrado de ese libro. Pero no quites a tu pueblo. No lo quites de tu libro. Hay un personaje que se llama Juan Knox. No. Sí, se llama Samuel Knox. Samuel Knox se llama. Lo pueden buscar en El conflicto de los siglos. Y este personaje dice que oraba a brazo partido con Dios y le decía, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Y probablemente yo no me muero ni por el vecino, menos por Escocia. Y esta persona a brazo partido en oración con Dios. Y era literal, hermanos, si él no encontraba almas en ese lugar, dijo, yo me muero. Porque para mí es preferible. ¿Y creen que Dios lo escuchó a Samuel Knox? Hermanos, Dios escuchó a Samuel Knox y le dio Escocia. Lugares que eran difíciles, donde estaba prohibido predicar, donde estaba prohibido leer la Biblia. Y Samuel Knox fue y ahí hizo personas que le escucharon la palabra de Dios. ¿Fue Samuel Knox o fue Dios? Dios. Fue Dios. Y este personaje estaba dando la vida por un pueblo malagradecido. Y ahora vamos a ver más adelante. Este personaje, en el libro de Éxodo igual. De hecho, si quieren, les dejo otra cita, Números 16, 20, 21. Otra ocasión. ¿Saben qué le había dicho Dios? Estaba la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Y estaban frente a él y dijeron, quítate, vamos a dirigir nosotros porque tú no estás apto para dirigir. ¿Y saben qué dijo Moisés? Sí, tienen razón ustedes. Y dijo Dios, voy a destruirlos a todos y a todos los que van detrás de ellos. Y se interpuso Moisés y dijo, Señor, no los mates. Van a morir todos por culpa de estos cuantos. Y sí murieron. Se los tragó la tierra a la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Pero no mató a todos. ¿Por qué? Porque ahí estaba Moisés intercediendo. ¿Por quién? ¿Se lo merecían? No, no se lo merecían. No se lo merecían. Y ahí estaba Moisés intercediendo. Ahora, si fuéramos nosotros y nos llaman en la zarza, ¿actuaríamos de la misma manera? O tal vez ocupamos 40 años en el desierto. ¿Ocupamos desvelarnos por ovejas? Creo que ocupamos desvelarnos por ovejas. Ocupamos ver a las ovejas perniquebradas. Cuando estemos durante años viendo por las ovejas perniquebradas y nos duela verlas lastimadas y perdamos horas de sueño, entonces tal vez venga una zarza y nos hable. Porque tal vez entonces no los querríamos matar en el primer que nos hicieran un deslín. Quiero que avancemos. Éxodo 17, versículo 4. Fíjense lo que le decían a Moisés para ver si eran merecedores. Dice el versículo 17, capítulo 17, versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí y un poco y me apedrean. Fíjense lo que está diciendo. Este pueblo, ¿saben qué quería hacer con Moisés? Con el que quería liberarlos, con el que les ayudaba a todo momento. Y dice, ¿qué hago con este pueblo? Que de aquí un momento, ¿y sabe qué van a hacer conmigo? Me apedrean. Creo que ninguno de los presentes nos han apedreado, ¿o sí? A ninguno de los presentes nos han apedreado aquel que le estamos hablando de la palabra de Dios. O puede ser que alguno poquito. Pero si ya nos han intentado apedrear, espero que ya hemos pasado los 40 años para no agarrarlos a pedradas también nosotros. Y dice, de aquí un poquito y me apedrean. Y dijo Moisés, destrúyelo por favor, porque, híjoles. No, y eran piedras grandotas. Sí. Vieran lo que me hicieron. No. Este Moisés había estado durante mucho tiempo conviviendo con Cristo. Y entonces no se preocupó por eso. No se ofendió como probablemente nosotros nos ofendemos, sino que buscó la intercesión divina por un pueblo
malagradecido. El libro de Números, capítulo 20, versículo 14. Números, capítulo 20. Va a ser el versículo 7. Empiezo a leer desde ahí. Del capítulo 20. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos, y ella dará el agua. ¿Cómo le dijo Dios? Tenían sed. En algún momento Dios desamparó al pueblo de Israel durante el desierto. ¿Algún momento Dios los abandonó? No, dice que sus zapatos no se deshicieron, sus pies no se hincharon y sus vestidos no se... ¿Cuánto nos dura una camisa? Imagínense que es una camisa que la usamos para el trabajo. ¿Cuánto dura? Y la mezclilla más dura, ¿cuánto dura? Y peor si son niños y le meten los zapatos a la bici. Se desgasta. ¿Quién le ha durado más de un año así? No, ¿verdad? Y la Biblia dice que no se desgastaron sus vestidos, no se hincharon sus pies y nunca les faltó el agua y el alimento. Eran mentirosos porque se la pasaban diciendo no tenemos ni qué comer, ni qué vestir. Mentían. Y aquí vemos una situación. Tenían sed y lo mismo, se amotinaron en contra de Moisés. Pelearon en contra de su dirigente. Hablaron mal a sus espaldas. ¿Y qué pasó? Pues Moisés buscó en oración a Dios. Y Dios le dijo, háblale a la peña. Y la peña les dará agua. Y llegó Moisés más adelante. Y entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora rebeldes. Eran rebeldes. Pero estaba molesto Moisés. Fíjense cómo se está refiriendo. ¿Os hemos hacer salir aguas de la peña? ¿Habló Jehová les va a dar agua o dijo él? Estaba molesto Moisés. Dijo, les voy a dar agua. Y dice ahí, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y vivió la congregación y sus bestias. Misericordia de Dios, sí salió agua, pero desobedeció Moisés. Lo tenían hasta el tope. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, porque las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová y con las cuales les manifestó su santidad. Y le dijeron a Moisés, Moisés, no creíste, tú y Aarón no creyeron a la voz de Jehová. Entonces Moisés, Aarón, ustedes no van a pasar a la tierra prometida. ¿Le dolió? ¿Le dolió? Y si fuéramos nosotros nos dolería, diríamos, ni traía ganas. Si nos dijeran ir a la iglesia, nada, pues, luego voy. Pero una persona que había estado dando su vida, y amaba o no amaba a Moisés al pueblo. Lo amaba, añoraba, deseaba entrar a ese lugar. Y le costó lágrimas, hermano, a veces por un deslín así chiquito. ¿Cuánto tiempo se había mantenido Moisés como el hombre más manso de la tierra? ¿Cuántas veces lo soportó? ¿Cuántas veces estuvo ahí Moisés? Muchas. Pero lo habían colmado. Lo habían llevado a un límite. Y en ese momento Moisés perdió la paciencia. Se molestó. Y Jehová le dijo, Moisés, no vas a pasar a la tierra prometida. Jóvenes, a veces por un error nos cuesta tanto y nos cuesta lágrimas. Nos cuesta llorar y llorar noches enteras. Por un error de un momento. No perdamos la calma. No hagamos las cosas apresuradamente. Meditemos con Jehová.
Pero vemos la situación de un hijo de Dios. Quiero que hablamos la Biblia en el libro de Deuteronomios, capítulo 3. Vamos a ver si le dolió o no le dolió a Moisés. El versículo 23 del capítulo 3 de Deuteronomio dice de la siguiente manera: y oré a Jehová. Fíjense lo que hace Moisés. Oró a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Hermano, ¿cuántas veces creen que Moisés estuvo orando y rogándole, suplicándole que lo dejara pasar y que le dijeron: basta, Moisés, no me hables más de este asunto, no vas a pasar? ¿Y de quién era la culpa? Era del pueblo. El culpable era el pueblo de que Moisés estuviera en esta situación. Y Moisés no estaba recriminándoselos al pueblo, sí. Moisés, por su culpa. Por su culpa. Los estaba alentando, y si ven el capítulo les estaba alentando y le estaba diciendo: fortalece a Josué porque él los va a cruzar. Y le estaba dando fuerzas a Josué. Estaba alentando al pueblo, le decía: no desmayen. No desmaye, pueblo, no voy a pasar. Aunque lo rogué, aunque lo supliqué, no me escucharon por causa de lo que me pasó en Cades. Uno podría decir: hermano, no se lo merecía. No se lo merecía. Pero ¿saben a quién estaba viendo Moisés? Estaba viendo a Cristo. Moisés estaba viendo a Cristo. Moisés había convivido con Cristo y estaba haciendo una micro sombra, una microimagen de aquel a cual seguía, que era Cristo Jesús. Imperfecto, porque él sí pecó. Y Moisés murió y subió al monte Nebo. Y ahí contempló todo, hermanos, lo contempló, lo visualizó, pero no pasó. Y ahí murió uno de los mayores hombres que ha pisado la tierra. Una de las personas que fue llamado amigo de Dios, y con él vio Dios cara a cara. Con él le pasó toda la gloria de Dios frente a él. Su rostro brilló, contempló la gloria de Dios y allá estaba muerto. Muriendo, sus ojos no se volvieron ciegos. Murió con una vitalidad y con una fuerza, porque se había cuidado, porque cuidaba la alimentación también. Y ahí estaba pereciendo por culpa del pecado. Y hermanos, la paga del pecado es la muerte. Y el alma que pecare debe morir. Y tenía que morir Moisés. Y murió. Pero tenía que haber un Salvador. ¿Quién iba a sacar a Moisés? ¿Quién iba a rescatar a Moisés que pecó? ¿Quién? Y dijo el profeta Juan. Dijo Juan, y miraba en el cielo y no veía a nadie. Y miraba en la tierra y no veía a nadie. Y lloraba mucho. Lloraba mucho porque no encontraba ni en el cielo ni en la tierra nadie que pudiera abrir los rollos. Y le dijeron: Juan, ya no llores. Ya no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá está viniendo. Y volteó Juan y no ve un león, sino ve un cordero inmolado. Un cordero que ya había sido sacrificado y que abrió los sellos. Moisés necesitaba al león de la tribu de Judá que venía a redimir a Moisés. Necesitaba al cordero inmolado. Y vamos a ver qué hizo.
Vamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39. Diciendo, adelantándose un poco, se postró rostro a la tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido conmigo velar. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Moisés, ¿cuánto tiempo velaba por las ovejas y por el pueblo rebelde? Las noches. Y estos que estaban con Jesús no habían podido velar 1 hora. Ni por él, ni por ellos. Les daba sueño, estaba más buena la novela. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y orando por segunda vez, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló orando. Los halló orando, velando los unos por los otros. Y dice, y los halló durmiendo porque los ojos estaban cargados de cansancio. ¿Y de qué estamos cargados a veces que no nos permite orar 1 minuto, 5 minutos? Trabajo, vale la pena. Y es para mí, porque la palabra corta al que habla y corta al que escucha. Entonces vino a sus discípulos, se fue de nuevo por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid pues ya y descansad. He aquí llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús había aceptado una carga que no era suya. Estaba aceptando en esa copa tus pecados, los míos y los de Moisés. Estaba cargando el que era sin pecado, los pecados del mundo entero. Y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pásala, mas hágase tu voluntad. Y se lo dijo 2. Y se le dijo una tercera vez. Y dijo, hágase tu voluntad. Quiero que abramos en el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 43. Dice de la siguiente manera, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Hermanos, cuando hay permeabilidad es porque hay un dolor extremo. Se le permearon las venas y su sudor se escurría como gotas de sangre. La sangre se le transminaba a través de las venas y estaba goteando su sudor de sangre. Era una angustia sobrehumana y le decía, Padre, si es posible que no tenga que pagar este precio, pero hágase tu voluntad. Y no se le quitó la copa, y tomando la copa tuya y mía, dijo, yo la acepto. Voy a morir por Suriel. Voy a morir por la hermana Lula. Voy a morir por Freddy, por Susi. Voy a morir por la hermana Angelita, que es joven. Voy a morir por ustedes y por los que pasaron antes de nosotros y por los siguientes. Tomo la copa sobre mí. Y entonces es tratado a partir de ese momento como un mísero pecador. Y lo tomaron y lo apresaron. Las esposas que llevaba, como lo amarraron, es como deberían de amarrarme a ti y a mí. Como lo llevaban arrastrando, como lo empezaron a bofetear, era como deberían de tratarnos a ti y a mí. Y le despojaron sus ropas. Y lo llevaron ante el concilio. Y lo flagelaron 2 veces. Y lo tenían semidesnudo frente a la gente, observando sus carnes mayugadas, ensangrentado. Era una imagen difícil de ver a los ojos. Y ahí estaba. Y le preguntaba a Pilato, ¿y tú quién eres? Y él le dijo, me acusan de ser el Hijo de Dios. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho.
y tuvo miedo, pero aún así decidió continuar por amor a las cosas del mundo. Y dijo, me lavo las manos, pero de esa sangre, ¿quién se puede limpiar? Ni nosotros, sino solo por la sangre de Cristo Jesús. En el libro de Lucas, versículo donde estamos, el capítulo 23, en el versículo 42 y 43, Jesús estaba muriendo. Perdón, el libro de... Sí, Lucas 42 y 43. No, Mateo, Marcos. Lucas capítulo 23. Versículo 42 y 43. Dice de la siguiente manera. Y decía Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben dónde estaba Jesús en este momento? Estaba pendiendo de un madero. Y en una posición en la cual les laceraron sus manos. Si se apoyaba en los pies era un dolor intenso para respirar. Si se soltaba no podía respirar y se ahogaba. Porque estos tendones lastiman y no permitían que sus pulmones respiraran correctamente. Y entonces era un doloroso sufrimiento. Y los que morían en un madero duraban días ahí, en un sufrimiento. Y pendiendo en la cruz y con el sufrimiento le dice a esta persona, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Probablemente si fuera yo ni lo escucho. Pero dice ahí, y Jesús lo escuchó y le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Le dice Jesús. Estaba más preocupado por ellos que por él. Estaba pendiendo de la cruz, estaba muriendo, tenía una angustia impresionante y en su rostro, todos los rostros se veían angustiados excepto el de Jesús. Con odio se veían los rostros, pero el de Jesús, si bien tenía un dolor inmenso, se veía la paz de un corazón bondadoso, preocupado por los demás. Que no estaba preocupándose, ¿sí será que se lo merecen? ¿Si habrán hecho los suficientes puntos para que yo lo haga por ellos? No, hermanos, no teníamos puntos. Nos merecíamos eso y más. En el versículo un poco atrás, el versículo 34 del mismo capítulo 23, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaban repartiéndose sus vestidos de él. Repartiéndose mientras él pendía de la cruz y le decía, perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Hermanos, y probablemente sí sabemos lo que hacemos, si estamos conscientes y nos gozamos en lo que hacemos, lo disfrutamos, después viene el dolor. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos. Ve mi sangre, Padre. Estoy muriendo por ellos. Perdónalos. Perdona a Moisés que se equivocó en Cades. Que no hizo las cosas correctas, que se frustró, que eran unos malvados. Perdónalos. Y le decían de cosas. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Sálvate. Sálvate a nosotros y sálvate a ti si es que eres el Hijo de Dios. Y Jesús no se bajó porque si se bajaba tú y yo estábamos perdidos. Y decidió seguir ahí. Y en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26, dice de la siguiente manera, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa y la trató amablemente. Estaba más preocupado por su mamá, por sus discípulos que por él mismo. Y las mujeres que estaban llorando le decían, mujeres, lloren por vosotras y por vuestros hijos. Estaba preocupado por ti y por mí.
y estaba muriendo. Se desmayó en el camino, hermanos. Se desmayó varias veces cuando la cruz, que pesaba más de 70 kilos, no pudo con él. Flagelado, sangrando en el camino, tuvo alguien que cargarla. Simón de Cirene. Porque ya no podía y lo clavaron. Y allí estaba pendiendo, suplicando por ti y por mí. Perdónalos porque a veces no van a la iglesia. Perdónalos porque les cuesta orar más de 5 minutos. Perdónalos porque se molestan con el vecino. Perdónalos. Así son, pero yo los voy a transformar. En mi sangre viene mi vida y en mi vida viene la gloria de ellos para la honra y gloria de Cristo. Y queremos ser cristianos. Aquí está Cristo. El libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo el universo lo vio. Vio como el unigénito de Dios, el mismo Padre, le dio la espalda por los pecados tuyos y los míos. Abandonado del Padre, abandonado del cielo y abandonado de sus discípulos que habían huido como cobardes y que Pedro le había negado con maldiciones. Solo, pendiendo en la cruz, abandonado de todo lo habido y por haber, confió hasta la muerte y al final, dijo: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su vida por ti y por mí. ¿No lo merecíamos? No. Por eso es un eco de lo que hizo Moisés. Y Moisés es imperfecto. Cristo no cometió pecado. Y Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Y con él pasó delante de la gloria de Dios. Quiero que leamos Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, el versículo 3 y el 4, dice así: y cantaba el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué estaban cantando? El cántico de Moisés y del Cordero. Hermanos, esa debe de ser nuestra experiencia. Queremos cantar eso. Necesitamos vivir la vida de Cristo y la de Moisés. No podemos desesperarnos. No podemos perder la paciencia. Tenemos que seguir a Cristo y a Cristo se lo sigue siguiendo las huellas del Calvario, que murió por alguien que no lo merecía, por ti y por mí. Y si de gracia recibimos, también de gracia se da. Si lo recibimos gratuitamente tenemos que darlo. Cristo dio todo y despreció lo propio y despreció las huestes celestiales por amor a ti y a mí. Y vino a un mundo que no lo merecía, a un mundo que le intentó apedrear, vino a un mundo que lo crucificó, vino a un mundo que lo lastimó hasta lo sumo y lo despreció todo por amor a ti y a mí. Y vino y murió sin pecado. Y la Biblia dice: os escribo esto para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual fue probado en todo conforme a la carne, pero sin pecado. Ese es nuestro Dios. No juguemos con la gracia. Y quiero que veamos en el libro de Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1. Hermanos, Moisés murió y no entró a la Canaán que tanto añoró y con lágrimas suplicó entrar. Pero dice el versículo 9: del libro de Judas: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él acerca del cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hermanos, Moisés fue resucitado por Cristo Jesús. Por la sangre del Cordero, Moisés subió hasta el trono de Dios. Por la sangre de uno sin mácula. Por la sangre que estaba llorando Juan hasta que encontraron al Cordero de Dios. Queremos cantar ese cántico, hermanos, es tu vida. Queremos cantar el cántico de Moisés y del Cordero, es tu vida. ¿Cómo va tu canción? ¿Qué sonido lleva? ¿Lleva el de Cristo y el de Moisés? ¿O lleva el de Suriel? ¿Lleva el propio? Hermanos, Dios está a las puertas y nos está llamando. Y quiere cenar y entrar con nosotros. Si le escuchamos, entremos a Él y Él entrará con nosotros. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. Oremos los unos por los otros, desvelémonos por los demás, por los que nos ofenden, por los que nos lastiman. Busquémosle en oración y ruego, y entonces Dios, al igual que a Moisés, nos va a decir, tengo un trabajo especial para ti. Ya estuviste desvelándote por ovejas. Ven, porque tu redención está cerca. Hermanos, todos tenemos la disposición y Dios está a las puertas llamándonos. No despreciemos el llamado. Es mi deseo en oración. Amén.